Buenos días a todos. Como les decía el doctor, yo les voy a hablar sobre hibridación genómica comparativa y análisis del transcriptoma en pacientes y líneas celulares derivadas de LLA. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas de la UDG y este trabajo ha estado dirigido por los doctores Adrián Aguilar Lemarroy y Luis Felipe Jave, adscritos al Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Entonces, para iniciar, voy a hablar un poco de la fisiopatología de la leucemia linfoblástica aguda. Como sabemos, este es un cáncer o es una hemopatía que inicia en médula ósea debido a que las células troncales hematopoyéticas no se diferencian oportunamente hacia los diversos linajes que podemos nosotros encontrar pues de células sanguíneas. Esto sucede porque estas células sufren un daño en el DNA y tienen una conversión maligna transformándose en blastos. ¿Cuáles son las principales características de los blastos? Que tienen una proliferación descontrolada, una extravasación hacia diferentes tejidos debido a su misma índole o su mismo origen sanguíneo, y pues hay diversos factores predisponentes para que esta enfermedad se desarrolle, ¿no? Dentro de los cuales tenemos la edad. Se sabe que hay dos picos en los cuales se presenta la mayor cantidad de LLA, que son entre los 4 y los 7 años en niños y individuos mayores a 70 años. Otro es la metilación, que es característico no solo de LLA, sino como tal del cáncer, debido a que se da metilación de diferentes factores transcripcionales importantes para que se dé una adecuada hematopoiesis, como es el caso de RUNX1. Además, tenemos coinfección con algunos virus, como es el caso de Epstein-Barr, citomegalovirus o virus linfotrópico de células T adultas. Pero además hay algunos otros factores como síndromes, como es el caso de Down, Klinefelter, entre otros, que se ha visto que las personas que tienen estos síndromes, debido a los cambios inducidos por estos síndromes, pueden estimular también o propiciar que se desarrolle LLA. En cuanto a los ambientales, pues tenemos el contacto con radiación gamma, con partículas alfa y beta, y hay otros asociados, como es el caso de los pesticidas, de derivados de silicato como el asbesto. Y igual es importante mencionar que la LLA no está muy bien caracterizada su ontogenia, y pues la mayoría de los pacientes que desarrollan esta enfermedad puede ser de novo. Derivado de este daño al DNA, se ha caracterizado el síndrome de inestabilidad cromosómica, que se caracteriza porque hay un cambio en el número y estructura de los cromosomas. Esto implica afectación o una no supervisión de los puntos de control del ciclo celular, y dentro de las características más usadas para poder caracterizar estos cambios en número y estructuras, pues tenemos el FIS, la hibridación genómica comparativa, las ondas múltiples fluorescentes, PCR y más recientemente la secuenciación de próxima generación. Pero ¿cuál es la importancia o por qué es necesario conocer estos cambios? Pues en realidad conocer estos diversos cambios en regiones de los cromosomas y puntualmente caracterizar los genes presentes en estas regiones que se modifican es importante para la clínica, porque han permitido no solamente diagnosticar y pues hacer una estratificación de la enfermedad, sino que incluso hay terapias que se han desarrollado para tratar varias de estas anomalías, como es el caso de los inhibidores de tirosina sinasa, otras quimioterapias que van, digamos, enfocadas a tratar los pacientes que presentan el cromosoma Filadelfia. Entonces, derivado de esto, ¿cuál fue la pregunta de investigación o el objetivo principal de este trabajo? Determinar las ganancias genómicas y transcriptómicas más frecuentes en individuos con LLA, y utilizamos dos líneas celulares derivadas de LLA de linaje T, que son URCAT y CEN. Para esto, brevemente, la metodología que usamos, echamos mano en gran parte de estrategias bioinformáticas. Entonces tomamos 10 biopsias de médula ósea de individuos con LLA, 3 derivaban del linaje T y 7 del linaje B. Se criopreservaron las mismas hasta su uso, y también realizamos cultivo celular de las líneas URCAT y CEN, como lo dije anteriormente. Utilizando este diseño de microarreglo, procedimos a realizar hibridación genómica comparativa y obtuvimos de una base de datos de un trabajo independiente a este, pero abierto, en el cual utilizaron el mismo diseño de microarreglos. Este sería el código de acceso del NCBI-GEO, con el cual lo pueden encontrar, y de aquí tomamos 9 muestras derivadas de LLAT y 9 muestras derivadas de LLAB,
con el fin de verificar o contrastar nuestros resultados. Una vez supimos cuáles eran los cromosomas con ganancia más frecuentes en nuestra población de estudios y verificados con este trabajo, pues identificamos qué genes estaban presentes utilizando la base de datos del Genome Browser y la versión del genoma humano 38. Posterior a esto, fue de nuestro interés verificar si estos cambios o estas ganancias se mantenían a nivel del transcriptoma. Para esto realizamos análisis de RNA-seq de 3 líneas celulares, nuevamente URCAT y SEN, utilizadas también en nuestros microarreglos de CGH, y adicionalmente utilizamos UTB15 debido a que es una línea celular derivada del linaje B. Para esto brevemente utilizamos R y la plataforma de código abierto Galaxy. Este es el número de código acceso con el cual se pueden encontrar pues, las secuenciaciones de las líneas celulares, y posterior a esto, para poder comprobar cómo estaba la expresión de estos genes en pacientes, utilizamos microarreglos de expresión derivados de médula ósea de pacientes adultos con LLA. Pudimos tener acceso a un total de 165 muestras derivadas del linaje T y 427 derivadas del linaje B y 71 controles. Posterior a esto, una vez llegamos a este punto, fue de nuestro interés conocer cuál sería la expresión de estos genes que nosotros encontramos con anomalías en la hematopoiesis normal. Entonces, para esto, nosotros utilizamos la base de datos del Blood-SPOC, la hematopoiesis normal o la expresión de los genes en la hematopoiesis normal. La obtuvimos de este proyecto de MAP y también lo comparamos con los diversos linajes de leucemia, para lo cual utilizamos el proyecto MILE Project, que es un proyecto europeo en el cual tomaron no solamente muestras de LLA, sino de diversos subtipos de leucemia. Finalmente asociamos estos genes con la supervivencia global. En nuestro caso pudimos tener acceso a médulas óseas de individuos adultos, pero a pesar de ser 187 muestras, solo pudimos accesar a muestras derivadas del linaje B. Entonces, en cuanto a los resultados que encontramos, este es un ejemplo de uno de los cromosomas que nosotros encontramos alterados en las 12 muestras que nosotros analizamos por CGH. Encontramos que para el cromosoma 14, 6 de las 12 muestras presentaban esta alteración de ganancia, marcada aquí con esta flecha roja, y estaba específicamente en el brazo Q del cromosoma 14 en la posición 11.2, y iba de los 21.444.377 a los 21.626.239. ¿Y qué pasó con la base de datos en la cual utilizaron el mismo microarreglo en la cual nosotros verificamos? Pues encontramos que este es un ejemplo de las 18 muestras, como les explicaba en la metodología, que nosotros tomamos de este artículo. Encontramos que 12 de ellas mantenían esta alteración en la misma región que nosotros pues encontramos con nuestros EGHs. El segundo cromosoma en el cual encontramos esta alteración de ganancia fue el 17, se encontró específicamente en el brazo Q en la posición 21.2, en esta región específica. Aquí pueden ver la alteración reseñada con esta flecha roja, y la encontramos en 8 de las 12 muestras. En cuanto a la base de datos en la cual verificamos, encontramos que de las 18 muestras, 11 parecían tener la misma alteración, como reseño aquí. Y para el cromosoma 22 encontramos que 6 de las 12 muestras tenían una alteración de ganancia en el brazo Q en la posición 11.25, en esta región específica, como pueden ver aquí. En cuanto a la base de datos, de las 18 muestras, 8 mantuvieron esa diferencia, solo que como esta es una región mucho más pequeña que las anteriores, pues se marca con estos puntos. Aquí se puede ver la alteración. Posterior a esto, que obtuvimos realizando los análisis de RNA-seq de las líneas celulares, pues encontramos que a nivel del transcriptoma había un grupo de genes que sostenía esta sobreexpresión, ¿sí? Entonces, como les decía, las ganancias las encontramos en el cromosoma 14, 17 y 22. Estos son los genes presentes en el cromosoma 14, en el cromosoma 17 y el cromosoma 22. Las primeras muestras son las muestras control,
y las siguientes van a ser las muestras derivadas de las líneas celulares. Entonces, teniendo en cuenta esto, el rojo me está denotando aquí que hay una mayor expresión en estas muestras que en los controles, y esto sucedió en las 3 líneas celulares para los genes P3H4, NT5C3B, CNP, ACLI, RTL10, CONTE y TANGO2. Pero adicionalmente fue muy interesante encontrar que este gen SAL2 mantiene una sobreexpresión en las líneas celulares derivadas del linaje T. Como podemos ver aquí en CEN y en YuRCat se puede ver cómo hay ese cambio, pero no pasa lo mismo con la línea derivada del linaje B. Y en el caso de HUD fue todo lo contrario. No mantiene un comportamiento de sobreexpresión en CEN y en YuRCat, pero sí es evidente su sobreexpresión en la línea celular derivada del linaje B. Entonces, posterior a esto, queríamos saber cómo estaban estos genes, la expresión de estos genes en los pacientes, para lo cual utilizamos microarreglos de expresión y encontramos pues que de los genes que mantenían esta sobreexpresión en las líneas celulares, en los pacientes la sostenían P3H4, NT5C3B, CNP, ACLI y GN1L. Y adicionalmente SAL2 y HUD sostienen este comportamiento de tener una mayor expresión. En el caso de SAL2 tiene una mayor expresión en las muestras derivadas del linaje T en comparación con las B, y en el caso de HUD es todo lo contrario, se puede ver cómo es evidente la mayor expresión en las muestras derivadas del linaje B en comparación con linaje T. Adicional a los genes que encontramos que tenían una sobreexpresión en las líneas celulares, pues de estos 22 genes que encontramos en estos 3 cromosomas, encontramos que otros también mantenían sobreexpresión en estos microarreglos derivados de pacientes con LLA, y eran MEL3, DNAJC7, KLHL10, KLHL11 y GNB1L, tanto en el linaje B como en el linaje T. Posterior a esto, como les decía, fue de nuestro interés identificar cuál era la expresión de estos genes en la hematopoiesis normal, y fue muy interesante y sorpresivo para nosotros encontrar que precisamente SAL2 y HUB eran los genes que denotaban una diferencia muy marcada en la hematopoiesis normal versus la leucemia. Entonces, en el caso de SAL2, aquí ustedes están viendo la expresión en células troncales hematopoyéticas, entonces podemos ver que tiene una expresión alta, pero cuando las células se van diferenciando a los diversos linajes, vamos viendo cómo se pierde la expresión de este gen, versus lo que pasa en la leucemia. Aquí vemos muestras derivadas de médula ósea de individuos sanos y no hay una expresión, hay una expresión muy baja o casi nula de este gen, mientras que hay una expresión alta en este perfil, en esta translocación 1221 y en la leucemia hiperdiploide, pero adicionalmente vemos cómo se sostiene la sobreexpresión de este gen en el linaje T de leucemia linfoblástica aguda. En cuanto a HUB, encontramos lo mismo, encontramos que en la hematopoiesis normal solo hay una sobreexpresión en las células troncales que se pierde en la diferenciación de las células en la hematopoiesis normal, y versus la leucemia encontramos que hay una sobreexpresión de este gen en varios de los perfiles derivados de células B, como ya lo veníamos nosotros encontrando, pero también en estos subtipos de leucemia con estas translocaciones o fenotipos específicos, y también en algunos fenotipos de leucemia mieloide aguda, que de hecho esto ya está reportado respecto de este gen. Finalmente, como les decía, nosotros queríamos contrastar si algunos de estos genes podían estar correlacionados con la supervivencia. Debido a que nosotros pudimos accesar a una base de datos que solo contaba con muestras derivadas del linaje B, encontramos que específicamente HUB, que nosotros, como les venía comentando, vemos una sobreexpresión de este gen específicamente en las muestras derivadas de este linaje, pues se sostiene que la mayor expresión de este gen se correlaciona significativamente con una peor probabilidad de sobrevida en los pacientes que tienen pues esta expresión aumentada del gen. Por lo tanto, de acuerdo con las conclusiones de este trabajo, tenemos que se permitió, o este diseño de microarreglos permitió identificar regiones de ganancia frecuentes en 10 pacientes de LLA y en las líneas celulares YuRCat y CEN, y se confirmó los cambios de expresión de ganancia, en este caso, en las 18 muestras de un trabajo independiente en el cual utilizaron el mismo diseño de hibridación genómica comparativa, y se validaron algunos de estos genes utilizando microarreglos de expresión o los RNA-seq derivados de líneas celulares.
Consideramos que los siguientes genes, SAL2, NT5C3B, CNP, ACLY, HUB, KLHL11, RTL10 y GNB1L pueden tener una relevancia clínica, y específicamente SAL2 y HUB, debido a que se ve el contraste de expresión, que estos tienen baja expresión en el proceso de hematopoiesis normal versus su alta expresión denotada en los diversos linajes de leucemia, pensamos que podrían ser incluso un buen objetivo o un objetivo fértil de estudio para desarrollar algunas inmunoterapias. Además que es necesario resaltar que HUB, la alta expresión de HUB está correlacionada con una peor probabilidad de sobrevida en pacientes con LDLA derivados del linaje B. Sin embargo, consideramos que es necesario profundizar en el estudio de estos genes, se abre un buen perfil de investigación respecto a estos, y se deben realizar pruebas más sensibles para correlacionar si estos podrían tener una aplicación diagnóstica y pronóstica o podrían tener una utilidad como vía terapéutica. Y gracias a todos por escucharme.